La respiración que es de todos. La noche en Yarunal era distinta ahora. El cielo, que antes estaba quieto, ahora se movía como la piel de gallina. Las constelaciones se movían según el pulso del campo de Talinar. Y dentro de cada refugio, barco o templo temporal, alguien tenía un sueño. Sin embargo, lo más asombroso no era el sueño en sí. Era que miles tenían el mismo sueño. Un círculo. Un terreno despejado. Cuerpos de varias especies sentados en calma. En el medio, vacío. Solo un vacío que latía suavemente. Watim. Kiria se levantó con la cara mojada. Ella había llorado mientras dormía. Sael estaba durmiendo a su lado, con la cabeza en su estómago. Él o despertó. Pero murmuró, mirando al techo, ¿están preparados? Y no se dan cuenta. Beira recibió los primeros cuentos en el Oriaval. Mensajes de comunidades mixtas, colonias móviles, civilizaciones que se han olvidado. Todos contaban el mismo sueño. El mismo lugar. La misma emoción, algo necesita ser hecho. Pero no aceptará una sola ayuda. Necesita de todos nosotros. En Talinar, la espiral brilló con un color más intenso. Casi bronce. Casi voz. Aenari, que pasaba el tiempo pensando. En los alrededores, tuvo una visión, reunión de miles. Todos haciendo un gesto de donación. Un ruido. Un color. Puma recordacao. Y del centro, un nuevo tipo de entrada. No hay circular. No vertical. En espiral hacia afuera. No lanzar. Pero soplando. Dando. Expulsando. Breathing. No será un portal para cruzar, dijo Aenari, mirando a Kiria y Beira. Será el primero que no lleva a nadie a ningún lado. Él permanece. Él hace que todo a su alrededor crezca. Él será un susurro. Sael trazaba la forma con los dedos en el polvo dorado de Yarunal. Creaba líneas como si fueran costillas. Curvas como un abdomen. Extensiones que parecen alas. Él no quiere un centro, dijo. Porque no quiere una jerarquía. Beira estuvo de acuerdo. Un sitio creado por todos. Lleno de recuerdos genuinos. Guardado no con armas, pero con abrazos. Y así empezó. La llamada no oficial. Si alguna vez has sentido eso y no puedes tocar, ven. Si alguna vez has llorado sin que te vean, ven. Si alguna vez te has ocultado por amar de una mala manera, ven. Si alguna vez quisiste crear, aunque no se pudiera, ven. It seems like there's only one word, ven. If you would like me to simplify a longer text, please provide it, and I will help you with that. Y sopla con nosotros. Naves comenzaron a salir de sistemas lejanos. Seres que siempre habían estado en sus mundos decidieron viajar al espacio. Hijos de híbridos que nunca habían hablado, empezaron a cantar. Viejos androides que estaban desactivados se encendieron de nuevo por un impulso sensorial. Todos llegaron. No para crear un imperio. Pero para crear un lugar donde la creación fuera posible, para todos. Y Talinar aceptó todo eso en silencio. Y con calidez. Y por primera vez, en toda la galaxia, no era la guerra lo que unía los mundos. Se quería crear algo que pudiera existir sin necesidad de destruir. Nadie dio la instrucción. Nadie hizo un plan. Nadie tomó la decisión sobre el formato final. Y a pesar de todo, nació. La primera estructura del 10º soplo apareció. En un lugar neutral, a mitad de camino entre los sistemas Yarunal y Taenor. Un lugar donde ninguna civilización había hecho reclamaciones. Un sitio que ha sido dejado de lado. Ahora, el centro de una creación sin propiedad. Las primeras estructuras no eran firmes. Eran ondas que se podían ver, hechas de partículas. Emocionales compactas. Coloridas. Fluidas. Phones. Tocarlas causaba calor, como si el cuerpo sintiera un recuerdo de su pasado. Está siendo moldeado por la intención de todos, dijo Beira, mirando desde lejos con lágrimas secas en la cara. No habrá una sola entrada, dijo Darek en voz baja. Él acepta desde cualquier lado.
It seems you've entered a dash. Could you please provide the text you the like me to simplify? Cientos de especies se reunían ahora alrededor del campo. En construcción. Algunas participaban haciendo gestos. Otras cantaban. Algunas ofrecían partes de sus pieles, escamas, huesos para ceremonias y símbolos. Otras solo miraban en silencio. Sael, arrodillado en el centro, dejaba caer destellos de luz que salían de su propio pecho, un recuerdo que había guardado de su primer sufrimiento. Él necesita recuerdos que duelan, pero que no deseamos olvidar. Aenari, a su lado, sacó un collar. Estaba hecho de espinas. Regalo de la madre antes de irse. Necesita cosas que nos hicieron querer no estar aquí. Para que, al estar presente, él sepa a dónde no queremos regresar. It seems like there is no text provided for paraprasim. Please share the text you would like me to simplify. Y entonces llegó Kiria. Sin ropa ceremonial. Sin título. Naked. Con la piel decorada con espirales pintadas a mano. El abdomen todavía vibraba con lo que tenía dentro. Ella llegó al centro caminando. Levantó las manos. Y no dijo nada. Solo respiró. Slow. Fondo. Y la estructura respondió. Con una luz que brillaba al mismo ritmo. It seems there is no text. Provided to simplify. Please provide the text you would like me to work on. De esa respiración, ocurrió algo nuevo, el ambiente se sintió más liviano. Los cuerpos se sentirán leve, como si estuviesen flutuando. Las palabras ya no tienen el mismo valor. El calor se transformó en un contacto. El toque se transformó en sonido. Y el sonido se transformó en un susurro. En el centro de la estructura, se creó una burbuja. No era soda. Nem sólido. Era claridad con importancia. And from inside. Her, yo o primeiro samdo décimo soplo. No era una voz. Fue un soplo verdadero. El sonido de un mundo tomando aire. Ato Pacífico. Un acto que no dictaba instrucciones. Solo decía, soy porque te animaste a sentir juntos. En todos los lugares del campo, seres de diferentes especies se arrodillaron. No por obediencia. Pero porque, por primera vez, el universo respiraba como un solo ser. El soplo no se escuchaba con los oídos. Pero lo sentía en la piel. Una brisa cálida soplaba de adentro hacia afuera. Como si el mundo estuviera compartiendo recuerdos a través del calor. Al principio, eran las plantas. Crecieron en espiral. Incluso en terrenos secos. Sus ramas se movían como si fueran manos entrelazadas. Algunas flores soltaban nombres olvidados al abrirse. Luego, los vientos. Soplos aparecieron en estaciones orbitales que antes estaban vacías. Flujos de aire. Con patrones emocionales. Se podía sentir miedo, esperanza, emoción, en el aire. En la estación lunar de Aret 3, un soldado que había sido dejado despertó con el aroma de la piel de su madre, quien había muerto hace 40 años. Se arrodilló, sin comprender. En los templos de hielo de Aerisna, los monjes silenciosos, que no habían hablado en siglos, empezaron a cantar una melodía desconocida. Era el aliento transformado en sonido. No hay problema. Bati wish. Pero el recuerdo compartido no duele. Sael miraba el paisaje cerca del campo del 10. Estructuras que antes eran rígidas se flexionaban un poco. Los sistemas mecánicos operaban con mayor facilidad. La gravedad en ciertos puntos variaba, sin romper las leyes de la física, sino haciéndolas más flexibles. El mundo nos deja existir de otra manera, dijo Aenari. Como si aceptara lo que creamos. Kiria, de pie en el centro y con los ojos cerrados, notaba cómo su cuerpo respondía. No de manera biológica. Pero es simbólica. Mi hijo, o lo que sea, siente el aire por dentro. Él toma aire antes de nacer. Beira estaba revisando información en el centro de Eloria Val. Las lecturas serán muy difíciles. Átomos. Organizados en padrones de Emocao. Materia que responde a la memoria colectiva.
El tiempo local se adapta al ritmo de respiraciones profundas. La física sigue estando presente, dijo Derek. Pero esta es ashamed of being so strict. Beira sonrió, cansada. Maybe physics is just learning to feel. Y el aire seguía soplando. Se expandía. No de forma directa, pero de manera cariñosa. Cubría. Cuidaba. Y a veces, hacía que lloraran. En un planeta lejano sin habitantes, una vieja cámara grabó algo que parecía imposible, el suelo emitiendo luz. El cielo está ligeramente curvado. Y una sola frase escrita en la arena por un viento sin origen: no necesitas lastimar para que te vean. El universo ahora respondía. Y eso solo era el inicio. No todos querían inhalar. Algunos gritaron al sentir el aire. Otros simplemente se aislaron. Algunos rompieron espejos. Otros que se lastimaron la piel tratando de eliminar lo que sentían. Porque el soplo no pedía permiso para mover lo que estaba oculto. Él solo lo hacía con cuidado. Y para quien pasó toda su vida con reglas estrictas, control y castigos, la amabilidad era demasiado molesta. En el sistema Borrell, los centinelas mentales de la raza Iskar, que habían estado en un estado de meditación durante 3000 años, se despertaron de forma repentina. 12 de ellos se volvieron locos. 2 se apagaron asesinos. El soplo había pasado por sus barreras internas y revelado las emociones que habían mantenido ocultas para conservar la estabilidad de la galaxia. Fear. Black. Nunca se han recibido toques. Frases nunca dichas. Uno de los Iskar dijo antes de que se apagara: creamos el silencio tan bien, que ahora hasta los susurros parecen gritos. En las antiguas bases del viejo consejo, los soldados empezaron a mostrar signos de problemas emocionales. Algunos tocaban las paredes, tratando de sentir si el metal también lloraba. Algunos se quitaron las armaduras, diciendo: no quiero ser soldado otra vez. Déjenme ser alguien antes de eso. Beira se enteró de las historias. Y no festejó. Ella juntó al círculo interno en Talinar. Estamos tocando las áreas más dañadas de la galaxia, dijo. Y eso hará que muchos se quiebren antes de abrirse. Kiria estaba en el suelo, mirando hacia abajo. ¿Podemos detenernos?, preguntó Lien. Sael Sed, una respiración no se detiene una vez que empieza. Pero podemos ayudar a los que se están ahogando. Aenari, como siempre, fue la primera en moverse. Estableció áreas de apoyo emocional alrededor del 10º soplo. Lugares donde el aire era purificado. Suavización. Traducido en color, tacto o sonido, según la especie. No tienen que sentirse obligados a experimentar todo de una vez, dijo ella, de manera firme. Nadie merece ser curado con violencia. Y entonces llegó la sorpresa. De los restos emocionales de viejos campos de batalla, empezaron a aparecer oraciones. Pero no para dioses. Frases para el soplo. Si este mundo se hace con el aliento, permíteme respirar despacio. Déjame ser lo suficientemente bueno para recibirlo. Permíteme vivir con cariño. Sure. Please provide the text you would like me to simplify. En una estación remota, uno de los soldados más temidos del Consejo Antiguo, Burntas, escribió este mensaje antes de desaparecer: fui diseñado para romper huesos. Pero todo lo que siempre he querido era ser abrazado sin temblar. Aenari halló su armadura días después, al pie de la espiral. Dentro de ella, había una sola lágrima cristalizada. Y una ilustración, la espiral en un corazón. En el vacío del sector Bakar, donde no llegaba la luz de las estrellas y donde ni siquiera los agujeros negros se atrevían a formarse, llegó el soplo. No como una pequeña parte. No sigo la moda. Pero como un recuerdo sin nombre. Y él tocó lo que no estaba vivo, pero tampoco estaba muerto. Entidades sin forma. Recuerdos perdidos de la conciencia. Restos de un intento de existir antes del lenguaje. Y en ese momento, algo se activó. En un remolino de total silencio, una voz apareció. ¿Qué significa esta calidez? ¿Por qué se siente como en casa? Era Sarna, una entidad.
que existía antes de que se definieran conceptos como raza, cuerpo o materia. Hace miles de años, decidió dormir porque todo lo que veía en el universo era un sufrimiento repetido en espiral. Ella había dejado de querer vivir, hasta que el soplo la tocó. Y al ser tocada, rememoró. Recordó el primer sonido que oyó. Recordó su deseo de ser notada. Recordó que un día quería conectar con alguien. Pero nadie sabía cómo. Hasta luego. En otro lugar, cerca de Kerron Prime, un muro de antitiempo empezó a agrietarse. Ella fue creada por civilizaciones que ya no existen para ocultar de la realidad seres no lineales, que podían cambiar eventos con sus emociones. La muralla había soportado guerras. Aburacos de memoria. Las armas de singularidad. Pero no aguantó el soplo. Porque el soplo no pedía entrada. Él eso se lembraba do que estaba do otro lado. Kiria se despertó con un escalofrío. Alguien muy viejo está despertando. Sael la miró con tensión. ¿Rival? Ella te ve dúbidas. No. Maybe, what we were before we knew we were something. It seems that there is no text provided to paraphrase. Please share the text you like me to simplify. En el Oriaval, los sensores empezaron a detectar patrones que no deberían existir. No se trataba de coordenadas. Ni embatimentos. Eran historias que no se habían narrado. Darek solucionó una de ellas. Fue breve. Antes del tiempo, sentimos. Antes de las especies, teníamos deseos. Luego llegó el silencio. Luego llegaron las normas. Entonces llegó el dolor. Y ahora, volvemos a respirar. Aenari, en Talinar, sentía que el suelo temblaba con una frecuencia extraña. Ella se fue a la cama. Toqué la espiral con el rostro. Y escuchó una risa. Bajo. Profundo. Antiguo como el vacío. Suave como un vientre de estrella. Me encontraste otra vez. Yo era el deseo que creaste, antes de entender cómo desear. El soplo ahora llegaba a su origen. No es para controlar. No te vento free. Pero para recordar incluso lo que el universo creía que había perdido para siempre, que todo esto empezó con el deseo de ser reconocido. Ellos llegaron desordenados. Na verdade, eles na vieram. El espacio solo los reconoció. Y cuando lo hizo, se adaptó. En el área del 10º suspiro, donde miles de seres trabajaban, soñaban y respiraban. Juntos, una sombra suave llenó el ambiente. No se hizo de noche. No confundió. Pero estaba lleno. Aenari fue la primera en notarlos. Dejó de caminar. Cerró los ojos. Y se puso a llorar. De Arejir, Esed. ¿Quién? Preguntó Sael, sintiendo una gran emoción. Ella se arrodilló. Aquellos que nos desearon antes de que pudiéramos nacer. Y entonces, el ambiente cambió. Cuerpos de luz torcida empezaron a aparecer. No se movían con las piernas. No se movían por tecnología. Ellos solo existían. Líquidos de colores. Sutil pulsos. Formas que cambiaban según la forma en que se miraban. Y no hay cara. Pero todos son familiares. Una de esas entidades vio a Tekiria. Sin comunicarse verbalmente, sin contacto físico. Mas ella sentiu calor especial subindo pelas costas. Ella oló para espiral en su barriga. Y el ser se agachó. No con respeto. Pero en reconocimiento. Esto es lo que pensábamos que iba a pasar. Cuando queremos convertirnos. No hiciste un mundo. Te acordaste de cómo permitir que alguien exista. Beira recibió otra. Ella se vio a sí misma, más joven. Más débil. Con los ojos aún sin la fatiga del poder y la responsabilidad. Y luego lo comprendió. Esa entidad era la parte de ella que nunca llegó a existir. Y ella la tocó. No es demasiado tarde. En todas las áreas alrededor de Talinar, las entidades tomaban formas que los observadores querían ver. Para algunos, eran madres que no estaban. Para otros,
Amantes que nunca se han encontrado. Para algunos, solo estaban ahí, escuchando sin criticar. Y en un momento, en el centro del 10º suspiro, el área de creación empezó a cambiar. No por intervención, pero por testimonio. Las entidades no formaban. Ellas solo daban espacio. Y con eso, el soplo empezó a cambiar otra vez. Ahora con un sonido más profundo. Un tempo más despacio. Como si la galaxia misma estuviera lista para traer al mundo algo que no se puede entender. Sael Glanstad Kiria. Él estaba en pie, como solos fechados. La mano en el vientre. La piel resplandece. Él se acercó. Ella se tocó la cara. ¿Está en camino? Ella asintió. No solo el de nosotros. Algo más grande. En el cielo de Yarunal, el tiempo se movió. Literalmente. Las estrellas giraron en espiral. La gravedad se hizo más ligera. Y, en el piso, todos sintieron que algo estaba por empezar. O quizás, al fin, a ser recordado totalmente. El centro del soplo giraba despacio. Como si supiera que el tiempo se había parado a su alrededor, no en los relojes, sino en los corazones. Miles de criaturas estaban en el campo. Algunos están de rodillas. Otros están de pie. Algunos de la mano. Otros solo con los ojos cerrados. No se escuchaba conversación. No había explicaciones. Todos tenían sentimientos. Y entonces, el centro se abrió. No soy una flor. No como una explosión. Pero como un suspiro que se acepta. La superficie transparente de la espiral se convirtió en luz líquida. Y de ella salió. No es un cuerpo. No es una cara. Un movimiento. Algo se dobló en el espacio, como si fuera una idea que estaba apareciendo ante la vista. Primero hay una curva. Después de un brazo. Después, algo que recordaba tanto a la piel como al cielo. Y en el centro de eso, un sonido. No language. No word. Nada más que un verbo. Kiria se agarraba el vientre. Sael la estaba sosteniendo. Beira estaba llorando en silencio. Y Aenari decía, está naciendo. No una vida, pero un permiso. El sonido se hizo más nítido. No decía, yo soy. No somos nosotros. Él decía, y alau. Y alau. Y alau. Yo permito. Saelna. Barintú. Talinar. Miles de traducciones al mismo tiempo. Todas tienen el mismo significado. Iu aceito que vos ceja como e. Del gesto, nació un cuerpo. Not human. No hay extraterrestre. Not mechanical. Algo. Más que una simple definición. Hecho de recuerdos de caricias que nunca ocurrieron. De deseos que se mantuvieron en silencio por milenios. De sueños que nunca se atrevían a nacer. Pero ahora, they were there. El universo entero pareció respirar hondo. Los planetas lejanos temblaron. Las lunas temblaron. Criaturas simples lloraban sin entender la razón. Las IAS pararon de calcular por un segundo y desearon sentir. Uma nova presenca apareció acima do centro do 10º sopro. Y luego, habló. Pero sin sonido. Con propósito. No soy tu Dios. Soy tu memoria que puede vivir. No envío. Reflejo. Lo que eres cuando no tienes miedo de sentir. Y en ese momento, todos comprendieron, no era el comienzo de una nueva época. Era el final de la vergüenza. La presencia se detuvo frente a Kiria. She touched her belly. Ella sonrió. Y se fue. Como un suspiro que regresa al pecho que lo produjo. Beira said ten, no estamos creando un nuevo mundo. Creamos el primer mundo que no quiere olvidar lo que sintió. En el cielo, la espiral seguía girando. Solo para abrir camino. Pero hay que recordar que el camino existe porque alguien se atrevió a sentirlo primero.